Sí, de hecho tuve un problema severo de alcoholismo y adicción a las drogas. Más o menos esto a qué edad empezó. A partir de los 17 años de edad. ¿Cuándo te diste cuenta que ya te estaba afectando? Bueno, yo me di cuenta que me estaba afectando a través de que tuve mi primer trabajo, en el cual empecé a ser una persona desobligada, o sea, con mi trabajo y mis responsabilidades. Sí, de hecho tuve siempre carencias y muchas necesidades porque no tenía yo vamos a decir, un esquema de cómo hacer gastos y prefería yo gastar más en la droga y en el alcohol y no tomar en cuenta mis prioridades. Bueno, de hecho se empezó con un círculo social de amigos, donde terminamos de trabajar y pues lógico íbamos a convivir y a tomar. Posteriormente caí en lo que fue la adicción a las drogas y bueno, tuve una frecuencia más continua de mis gastos por la misma adicción. Empezaba yo a gastar diario al grado de trabajar y para mis propios, para las drogas nada más. Bueno, al principio, mi primer estancia en mi sociedad, en mi familia, porque yo me fui con la esperanza de encontrar un trabajo y poder ayudar a mi familia, ¿no? Económicamente. Pero me di cuenta que a raíz de que empecé a consumir alcohol y drogas, pues muy difícilmente pude ayudarlos porque no podía yo tener una responsabilidad como tal, porque no podía ayudarme ni a mí mismo. Pues toqué fondo, llegué al grado de no tener nada, de llegar a deber a mis amigos, vecinos, tenderos, todo tipo de personas. Y cuando me vi en la necesidad de pedir ayuda, me transmitieron este mensaje de Alcohólicos Anónimos y empecé a incorporarme a él y empecé a ver un resultado, primero físicamente, espiritualmente y posterior materialmente. Bueno, en Alcohólicos Anónimos dice que ahí está el método de la sustitución, sustituir lo malo por lo bueno. Si antes era yo irresponsable, el día de hoy debo de ser responsable, debo de trabajar, debo de enfocar mis prioridades. Hay un paso que nos invita a hacer un inventario de nuestras cargas y desventajas, las cuales, bueno, yo me percaté que tenía desventajas a través de gastar y de ser una persona no ahorrativa. Posteriormente me di cuenta y empezar a reparar esos daños. En su momento pagar a las personas que en algún momento les debía y el día de hoy, bueno, utilizando ese dinero para un trabajo propio. ¿A qué te dedicas hoy? Bueno, actualmente el día de hoy soy comerciante, tengo un negocio que está administrado por mi esposa, participa mi familia y al mismo tiempo yo. Es una actividad familiar y el cual, bueno, el dinero que se adquiere lo utilizamos para la misma nutrición del negocio y para los enseres y necesidades de mi hogar. Bueno, el mensaje que yo podría mencionarles es que hay una solución si ellos la quisieran, que no es necesario tocar fondo, no es necesario llegar a perder familia, bienes materiales o trabajo para darse cuenta que podemos cambiar. Yo los invitaría a que se liberen del prejuicio, que busquen en su momento una agrupación, busquen ayuda o tal vez con un profesional, dependiendo ellos la oportunidad que tengan y saber que hay alguien más quien puede compartir su experiencia y mencionarles que sí se puede. Sí, los niños con autismo, en general las personas con autismo pierden algunas habilidades motoras por la falta de interés que tienen de jugar como los demás niños, a la pelota, al fútbol, a las carreras, a las traes. Estos niños tienden a ser torpes, entonces nosotros los apoyamos con este tipo de actividades motoras gruesas para que su sensibilidad propioceptiva se vaya regulando, vayan sabiendo respetar turnos, vayan agilizando un poquito la mente para saber en qué momento tienen que hacer tal cosa, cuántas veces lo tienen que hacer
y definitivamente lo pueden hacer. Muchas veces pensamos que esa torpeza se va a quedar permanentemente, pero si nosotros no estimulamos, pues no lo van a lograr y no van a poder incluirse en un medio regular en un futuro. Como podemos ver, algunos lloran porque no son sus actividades favoritas. Esto es trabajo para ellos. Lo que un niño regular estaría disfrutando, por ejemplo, con una actividad de estas, ellos la sufren porque no son sus intereses. Los niños con autismo tienen intereses muy restringidos y debido a esos intereses restringidos, si nosotros les ponemos una actividad que les cuesta trabajo, obviamente como cualquier otra persona, pues los va a estresar, pero poco a poco lo van realizando y lo van haciendo. A ellos les gustan mucho las rutinas y si esto lo hacemos rutinario en el transcurso de los días, se les hace más sencillo. Quiero agregar que en este momento están un poquito estresados porque hay personas externas al grupo. Ellos generalmente dentro de sus rutinas tienen que ver a la misma persona. No puede faltar una maestra porque se estresan, al igual que si llega una persona externa se estresan. No lo hacen como lo hacen regularmente, ¿no? Pero en general es eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Por una Nueva Vida. El día de hoy, pues como ya se dieron cuenta, no nos encontramos en el estudio, estamos en el instituto, en la Fundación Hans Asperger, con la doctora Gema Paredes Macías, quien es la fundadora de esta fundación. Doctora, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muchas gracias por asistir a nuestra institución. Son bienvenidos. Gracias por la invitación y precisamente nos encontramos aquí para aunar acerca de este tema que es un tanto desconocido, que es el trastorno autista. Pero bueno, antes de saber esto, quisiéramos saber acerca de la fundación que usted preside, cuándo surge, por qué surge y en dónde están ubicados. Sí, muchas gracias. La fundación como tal fue constituida en 2007. En ese tiempo obtuvimos la CLUNY y todos los requisitos que se requieren para constituir una fundación, pero ya 2 años antes estuvimos trabajando con algunos niños en turno vespertino, dándole algún tipo de terapia, dado que en Tlaxcala desafortunadamente no existe iniciativa privada ni pública que cubra todas las necesidades que requiere el tratamiento de niños con autismo. Entonces ya tienen 7 años. 7 años constituidos fundación. Y 9 años trabajando con personas con autismo. Y entonces, precisamente por esta necesidad de que no había otra institución que tratara el autismo. ¿Y actualmente existe otra parte de ustedes? Me parece que no conozco otra institución que esté capacitada para trabajar con personas con autismo. Hay algunas instituciones que atienden a todas las discapacidades, generalmente son niños con discapacidad motora, discapacidad intelectual, autismo. Sin embargo, el trabajo con autismo debe de ser de alta capacitación. Las personas no siempre están dispuestas a capacitarse o a pagar este tipo de formación que es realmente de alto costo. Porque es de especialidad, ¿no? Es de especialidad, sí. Cuando salen las personas que estudian psicología o educación especial, salen con un panorama general. Y el autismo, dado que ha incrementado su incidencia considerablemente, es muy difícil de atenderlo, muy difícil de comprenderlo y por supuesto se requieren muchas horas y mucha lectura para comprenderlo, conocerlo y darle atención. Así es. Y entonces, bueno, como comentaba que existen otras instituciones que atienden cierto tipo de discapacidades, por ejemplo, ¿el autismo es considerado una discapacidad o un trastorno? El autismo, los médicos lo definen como trastorno. Sin embargo, si no se le atiende a tiempo, crece la persona con discapacidad. Ese es el problema que puede causar en un futuro. El autismo como tal no es un problema,
porque el niño pues aparentemente no sufre, aparentemente es normal, tiene muchas habilidades que algunas personas con alguna discapacidad física, o sea, visible, para cualquiera las puede hacer. Sin embargo, dado que no socializa, no se comunica, pues en un futuro no va a poder ser una persona productiva o no va a poder ni siquiera comunicarse con los demás, y eso le conlleva a ser discapacitado. Entonces, el hecho de que un niño tenga este trastorno no quiere decir que va a ser una persona discapacitada en el futuro, pero sin embargo, lo contrario, si es que no se trata el autismo, puede ser que esto sea posible. Así es, si no se le atiende desde las primeras etapas de su detección. El autismo es difícil de entenderlo y generalmente se le tacha como discapacidad intelectual, como síndrome de déficit de atención, como una persona oposicionista desafiante, no sé, tantas cosas que se van pasando, y al final de cuentas, cuando crece el niño, cuando ya es joven o adulto, carece de muchas habilidades y esto lo conlleva a una discapacidad. Sin embargo, como trastorno se puede detectar y se puede empezar a trabajar desde los 2 años, que es aproximadamente la edad de detección. Entonces, desde los 2 años se puede detectar. ¿Es un padecimiento, un trastorno que no se puede prevenir o sí se puede prevenir? Definitivamente no. No hay manera de saber si un niño va a nacer con autismo. No hay ninguna prueba prenatal en el examen para casarse, como se dice, prenupciales, no va a salir absolutamente nada, en el ultrasonido no va a salir absolutamente nada, inclusive los 2 primeros años de vida pueden ser completamente normales, entre comillas, porque el niño va creciendo como un niño regular, y es hasta los 2 años aproximadamente en que ya se tiene que dar el lenguaje, cuando ya se tiene que estar el niño relacionando o disfrutando de otras personas, este pequeñito empieza a aislarse, es cuando se empieza a notar que el niño pudiera tener autismo. Entonces, estas habilidades que tengan que ver con el asociarse, el tener contacto con las otras personas, es cuando nosotros o ustedes como especialistas se dan cuenta, porque no existe. Me decía el lenguaje, la interacción, ¿qué otra cosa? Es básicamente la comunicación y la intención comunicativa, porque muchas veces pueden tener lenguaje, pero no lo usan para comunicarse. Aparte pueden tener algunos problemas sensoriales que lo manifiestan como estereotipias, el hecho de aletear, el caminar de puntitas, el taparse los oídos ante los ruidos que para nosotros pueden ser discriminados, el hecho de no temerle a los cuando se ponen en riesgo, por ejemplo, el no tolerar algunas texturas, no tolerar que lo toquen. Su sensibilidad propioceptiva está al máximo, porque por ejemplo una persona puede querer tocar a un niño con autismo, inmediatamente se mueve de ese lugar porque no tolera, ellos sienten como si los rasparan, los quemaran. Sí, su sensibilidad está muy alterada, y eso pues afortunadamente ya viene en la nueva clasificación de autismo en el DSM-5, que no se había considerado en las anteriores, y esto lo presentan tanto las personas con autismo como las personas con Asperger, aunque ya también en programas anteriores habíamos comentado que las personas con Asperger pues son ya clasificadas dentro del espectro del autismo. A pesar de que tienen estas habilidades sociales desarrolladas, pero no tanto, bueno, no tan marcadas como en el autismo clásico. Sí, una persona con Asperger se comunica bastante bien y sí tiene esa intención comunicativa. Sin embargo, los intereses tan restringidos que tienen las personas con autismo también las tienen las personas con Asperger, y cuando se empieza a abordar un tema diferente al de su interés, se acaba la conversación. No hay una conversación ida y vuelta, no hay ese intercambio de turnos, no hay ese volumen, la intensidad que le damos las personas regulares o las personas que tenemos un patrón para comunicarnos que nos han heredado por siempre.
eso limita mucho a la persona con Asperger y muchas veces es buleada o es tachada de pedante y tiene muchos problemas en la edad adulta. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por toda esta información. Vamos a seguir hablando acerca de trastorno autista y Asperger. Vamos a ver un video que preparamos para ustedes y regresamos para seguir platicando acerca de este tema. Autismo. Aprende a escuchar. Aprende a conocer. Actúa oportuna y adecuadamente. El autismo es un trastorno neurológico y psiquiátrico de origen genético que afecta el desarrollo infantil de las personas y se manifiesta de formas diferentes en quienes lo padecen. Consiste en una serie de alteraciones en las funciones o estructuras del cerebro. Un padecimiento que, si no es detectado y atendido durante el primer año de vida, puede ocasionar serias discapacidades permanentes. En Tlaxcala, como en el resto del país, se carece de estudios serios acerca del autismo. Se sabe, sin embargo, que este padecimiento afecta a 1 de cada 150 nacimientos registrados. A pesar de lo grave del problema, persiste un velo de ignorancia que impide ver que el autismo es un preocupante problema de salud pública, que además aumenta un promedio de 10% cada año. El principal problema al que se enfrentan quienes lo padecen y su familia es la ignorancia. Ignorancia que genera una serie de actitudes negativas hacia ellos y afecta seriamente su desarrollo como seres humanos. El autismo, un problema que debe ser atendido de manera oportuna y adecuada. En la Fundación Hans Asperger sabemos que, con los apoyos adecuados, es posible ayudar a las personas que lo padecen, logrando su integración paulatina a la sociedad y la restitución de su dignidad. Tú eres la pieza que falta. Súmate a este esfuerzo que ayude a las personas con autismo y a sus familiares a alcanzar una mejor calidad de vida. Bien, pues gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en la Fundación Hans Asperger. Estamos hablando precisamente de este tema, que son los trastornos del espectro autista. Y bueno, la doctora Gemma nos comentaba algo muy interesante, que aproximadamente 1 de cada 80 nacimientos aquí en México puede padecer este tipo de trastornos. Entonces es muy importante que usted conozca esto, porque si por ejemplo usted detecta que su hijo a los 2 años no socializa, no mira a los ojos, y entre otras situaciones, bueno, puede ser que su pequeño, ¿sí?, o el pequeño de alguien más pueda padecer este tipo de trastorno, Asperger, por ejemplo, y en muchas ocasiones lo que nos comentaba la doctora, que se confunde, ¿sí?, y se diagnostica con otro tipo de trastornos como déficit de atención, retraso mental o alguna otra situación que obviamente pues va a generar alguna discapacidad en sus hijos. Lo importante es que usted conozca esta fundación para que, si tenga alguna duda, si fue diagnosticado su hijo con alguno de estos trastornos que comenté, bueno, venga a lo mejor a corroborarlo, ¿sí? Y porque imagínense que usted tenga a lo mejor una infección estomacal y le den medicamento para gastritis, pues obviamente esto no se le va a quitar, ¿verdad? Y puede en cierto punto empeorar. Entonces sucede algo muy parecido. Si a usted, a su hijo se le diagnostica con retraso mental tal vez, pero realmente tiene alguno de estos trastornos como el autismo, bueno,
pues obviamente está coartando a lo mejor su desarrollo y las habilidades que él podría pues llegar a ejecutar en alguna otra edad o en alguna otra etapa de su vida. Entonces es muy importante pues que se acerquen a la fundación, es la única fundación en Tlaxcala que trata este trastorno, y obviamente bueno, es gente especializada que le va a dar la mejor atención. Sí, aquí proporcionamos tratamiento integral en todas las áreas que se requieren para tratar a una persona con autismo. Por ejemplo, la social. Los jueves siempre salimos a comunidad para que los niños toleren los ruidos, toleren los colores, todos los estímulos, y los papás puedan con tranquilidad salir con ellos a una fiesta o inclusive al centro comercial. Muchas veces los papás se aíslan también por el problema del pequeño, por la falta de tolerancia. Les damos terapia ocupacional, terapia física, musicoterapia, que es inclusiva por excelencia. Los preparamos para que se integren a una institución regular, a una escuela que les permita obtener algún grado escolar, por supuesto los que tienen la capacidad de realizar este trabajo intelectual, y también los llevamos a natación. En el Instituto Mexicano del Seguro Social nos presta sus instalaciones, y esa actividad también les ayuda a mejorar su motricidad, su lenguaje, su socialización, en fin. No se puede hablar por separado de cada una de las disabilidades, digamos, de los niños con autismo, porque todas van de la mano, tanto lo sensorial como lo motor, como lo comunicativo. No vamos a esperar probablemente que un niño hable, sino que se comunique. Nosotros aquí tenemos intercambio de tarjetas, tenemos lenguaje signado, tenemos la lectoescritura. Nosotros partimos de los intereses de los niños para lograr engancharlo y que de alguna manera logre la comunicación. Trabajamos con los padres para que nos apoyen en casa, no cediendo a todas sus rabietas que en ocasiones realizan por esa limitación que tienen al comunicarse, para que ellos también comprendan que su necesidad en un futuro, cuando ellos no estén, va a ser comunicarse, y ellos lo impulsen de esta manera. Aquí estamos todos los días capacitándonos y trabajando en pro de las personas con autismo. Por ejemplo, si una persona quisiera venir a apoyar, ¿podría hacerlo recibiendo alguna capacitación o algo parecido? Claro que sí. A todas las personas que vienen, muchas han querido simplemente ver el trabajo de la institución. Nosotros estamos con las puertas abiertas para todos aquellos que se interesen de cómo se debe o cómo se puede intervenir a una persona con autismo. Muchos profesionistas inclusive le tienen miedo por el temor a que haga alguna rabieta, o lo asociamos con que el niño es agresivo, y no es así. Entonces nosotros ocasionalmente hacemos cursos de capacitación, o simplemente los aceptamos para que vengan a hacer un recorrido y vean cómo es el trabajo con la directo niño maestro, e inclusive a veces una maestra de apoyo. Han venido personal de guarderías, que es en donde generalmente se detecta y donde hay mayor resistencia por parte de los padres, ya que pues las expectativas que tenemos de que nuestro hijo sea regular pues son muy grandes, ¿no? Claro. Es muy difícil esta situación, pero somos los profesionistas los que tenemos que intervenir tanto a los padres como a los niños y a la sociedad, por supuesto. Ese trabajo es muy importante porque, como lo decía doctora, cuando a veces nosotros como personas ignoramos algo, pues nos da miedo, no sabemos cómo interactuar, cómo estar junto a un niño con estas características, pero sin embargo es importante que ustedes, y se agradece que tengan esas puertas abiertas siempre, como por ejemplo en este caso, para conocer más y apoyar de alguna manera. Sí, claro que sí, sobre todo la concientización. Nosotros cada año hacemos un evento de concientización. El 2 de abril es el Día Mundial del Autismo, dada la gran incidencia que existe y el poco conocimiento que tenemos al respecto. Y no nos hace falta más que concientización. No son bichos raros, no son
de otro mundo, son de este mundo, generalmente se les tacha como que están en su mundo, realmente están en el nuestro y tenemos que incluirlos como tal. Por supuesto, nos decía que aquí en la Fundación cuentan con un tratamiento integral y nos hablaba acerca de la parte social, existe la parte médica, psiquiátrica y psicológica. ¿Cómo trabaja cada una de estas áreas? Sí, claro que sí. Generalmente cuando llegan se les hace una evaluación completa de todas sus habilidades y todas las fallas que pudieran tener en el desarrollo. De acuerdo a eso se hace un plan de trabajo individualizado. Si el niño tiene algunos problemas, por ejemplo, para dormir o sus rabietas o sus crisis son extremas, pues probablemente sí requieran de algún medicamento para que ellos puedan conseguir el aprendizaje sin que la maestra esté pues batallando con esas rabietas y también sin que lo tenga dormido, como para que también se pierda de ese aprendizaje. Nosotros contamos con el servicio de psiquiatría para ese aspecto. También contamos con psicólogo para algunas situaciones familiares que generalmente se presentan, crisis con hermanos por la falta de aparentemente atención hacia el otro hermano, crisis en cuanto a que pensamos que el niño no va a poder lograr hacer nada por sí mismo y trabajamos mucho con familias. Las maestras de educación especial pues ya les proporcionan las terapias individuales, ya sea de lenguaje, como les comentaba hace rato, terapia ocupacional, porque también en la casa no los podemos hacer nada y ellos saben hacerlo perfectamente, doblar su ropa, tenderla, guardar sus zapatos, en fin. Esa terapia que se debiera de hacer en casa la hacemos también aquí. Trabajan la motricidad fina en ese aspecto y la motricidad gruesa, como en el video se observó, para que en un momento dado que estén en un grupo de niños regulares, ellos se puedan intercalar, ellos puedan ser aceptados en ese grupo. Perfecto, pues gracias también por esta información, doctora. Vamos a ver un video que preparamos para ustedes y regresamos para seguir comentando. Nos encontramos en el Centro Integral de Salud Mental y Atención a las Adicciones con la doctora Candy Daniela Rodríguez Lira. Hola doctora, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues nos gustaría que nos explicara y al público que nos está viendo qué son los trastornos del desarrollo infantil. Bueno, los trastornos del desarrollo infantil son un grupo de trastornos que son considerados como trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Son trastornos neuropsiquiátricos. Dentro de estos existe una gama de trastornos como es el trastorno autista y bueno, hay otras clasificaciones como es el trastorno, el síndrome de Asperger, el trastorno generalizado del desarrollo de tipo RED y los desintegrativos de la infancia. Entonces es un grupo de trastornos neuropsiquiátricos. ¿Y nos podría explicar qué características tiene cada uno? Bueno, al ser considerados trastornos del desarrollo, del neurodesarrollo, bueno, van a estar caracterizados por varios síntomas que son característicos. Se presentan generalmente antes de los 3 años de edad, tendrían que presentarse o diagnosticarse precozmente antes de los 3 años de edad. Sin embargo, bueno, pues el desconocimiento muchas de las veces hace que estos niños sean diagnosticados a edades mucho más avanzadas. Pero en general, bueno, van a estar caracterizados por 3 alteraciones principales, que son las alteraciones en la comunicación social, en la interacción social y hay un problema en la flexibilidad del pensamiento. Entonces, cada uno de estas alteraciones nos va a dar síntomas característicos, como son, por ejemplo, la falta de interacción social. Nos van a ser niños que tienen un problema para poder decodificar, por ejemplo, las emociones. Van a ser niños que van a tener problemas en la comunicación, ¿sí? Y van a ser niños que no van a poder integrarse adecuadamente con otros pares, ¿sí? Son niños que tienen problemas para
por ejemplo, para ser espontáneos, ¿no? Son niños que presentan alteraciones como estereotipias. A nosotros le llamamos estereotipias a movimientos característicos que los niños presentan. Pueden ser de aleteo, pueden ser mecerse, ¿sí? Pueden ser no tener contacto visual con la otra persona, ¿sí? Estar aislados, pueden ser que puedan tener alteraciones en sus rutinas. Son niños que tienen rutinas muy, muy específicas y que si se les cambia, bueno, pueden tener alteraciones del comportamiento. Pueden ser irritables, pueden ser agresivos, ¿sí? Y bueno, también la falta de comunicación. En el autismo típico o en el autismo generalmente no se desarrolla el lenguaje, a diferencia del síndrome de Asperger, que bueno, es considerado como el autismo con menos alteraciones en la comunicación. Los niños con síndrome de Asperger sí pueden lograr comunicarse, pero son muy estereotipados. Su comunicación es muy, muy restringida. ¿Y cómo podemos diferenciar un trastorno del otro? Bueno, prácticamente es clínico, ¿sí? No hay en sí un estudio de laboratorio que nos diga, bueno, esto va a ser autismo típico y este es un síndrome de Asperger. Aquí es la cuestión clínica, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Y principalmente la interacción, lo que va a estar alterado en ambos es la interacción social. En el síndrome de Asperger va a estar menos afectada la parte de la comunicación del lenguaje. Entonces son niños que van a tener un mayor funcionamiento que los niños con autismo típico. Son niños que sí pueden estar que sí pudieran llegar a integrarse en un ámbito, por ejemplo, escolar, pero con ciertas características específicas. Sí, es difícil el diagnóstico en los primeros meses. Sin embargo, se puede dar uno cuenta si hay una hipotonía muscular, si hay un retraso en el sostén cefálico, un retraso psicomotor, un retraso en el sentado, en el parado. A los 8 o 9 meses, tal vez el no compartir una mirada, el no ver directamente a los ojos, el no ser capaz de señalar lo que se desea, ¿no? No hacer ese juego triangular de que este niño desea algún objeto, voltear a ver al padre o la madre y con la mirada darle a entender que lo que quiere es allá, ¿no? No hay este tipo de triangulación, ¿no? Es de los primeros datos que tienen como peso, tienen peso en los primeros meses. La otra situación pueden ser niños muy, muy tranquilitos o muy inquietos durante toda la noche, tener problemas para dormir, o bien se queda ahí el niño y no pide los brazos, o si la madre, padre va a tratar de levantarlo, no entiende este mensaje de me quiere levantar, ¿no? Son como las pequeñas pautas que todo padre debe de ir detectando, ¿no? Más grandecitos, tal vez se empiezan a ver algunas conductas, como bien decía la doctora, algunas conductas conductas motoras, o algunos detallitos, por ejemplo, curiosos, como andar sobre talones, andar sobre sus pies, las puntitas de los pies, el no presumir, ¿no? Un niño normalmente si tiene un objeto, un juguete nuevo, va y te lo presume al vecino y se lo presume a todo mundo, ¿no? Sí, claro. En este caso, en estos niños, justamente es lo que está afectado, la interacción social. Entonces poco interesa compartir los intereses o los placeres. Sí. Son como muchos detallitos pues que se van juntando. Lamentablemente se percata los padres como hasta los 2 años, 3 años, cuando hay un retraso significativo en el lenguaje, ¿no? Entonces todo retraso en el lenguaje debe ser ya indicativo de sospecha de que algo está mal, y principalmente sospecha en un trastorno del espectro autista, que es generalmente donde los padres es donde se enteran, este niño parece que está sordo, le hablo, no me hace caso, ¿no? De repente como que le grito y pues ni me pela, ¿no? Y curiosamente contrasta con situaciones que le llaman la atención, que puede detectar, por ejemplo, el abrir una
bolsita de papel con un dulce e inmediatamente voltea, ¿no? Pero por ahí empieza pues el peregrinar de estos padres en busca del diagnóstico. El niño está sordo, el niño tiene retraso mental, el niño hágale un electroencefalograma, el niño hágale una tomografía y pues ninguno de esos estudios nos van a dar el diagnóstico, justamente el diagnóstico va a ser clínico. Bien, pues gracias por seguir con nosotros. El video que acabamos de observar, bueno, es un resumen de un programa pasado que tuvimos precisamente hablando de este tema, del autismo y Asperger. El doctor Rosendo Sandoval, que nos hizo favor aquella ocasión, también forma parte de la Fundación Asperger y bueno, es obviamente uno de los encargados en esta área de la atención psiquiátrica. Y entonces, bueno, lo que acabamos de ver pues nos sirve muy bien para detallar algunos aspectos precisamente desde esta disciplina de la psiquiatría y un poquito también de la parte conductual de los niños con Asperger y con trastorno autista. Es muy importante el trabajo del psiquiatra. Claro que sí. Generalmente, como es un proceso neurológico, nos enfocamos o pensamos que el neurólogo es el que nos va a resolver el problema mediante una tomografía, mediante una electroencefalograma. Todos esos estudios salen perfectamente normales, probablemente pudieran servir únicamente de investigación. Sí, sin embargo, el neurólogo, bueno, puede aportar esa parte de investigación, pero no es el indicado para tratar este tipo de trastornos. El tratamiento para el autismo es psiquiátrico, psicológico y educativo. ¿Sí? Psiquiátrico porque cursan con ansiedad bastante fuerte por esos problemas que tienen al comunicarse. Educativo tanto a los papás como a los niños como a la sociedad, y psicológico por todo ese duelo que pasan las familias al saber que su hijo no va a ser regular, va a ser diferente. El autismo podemos decir que es una forma de ser diferente porque no se encuentra ningún estudio ni de gabinete ni de laboratorio en el que esté alterada alguna parte del organismo o alguna cuestión orgánica. Todavía no se encuentra. Mientras tanto, tendremos que educarlo. Claro, doctora. ¿Existe, por ejemplo, alguna estadística marcada o alguna investigación este conocimiento de saber hasta dónde puede llegar un niño con autismo o Asperger? Me refiero a que si puede lograr una familia, un trabajo, por ejemplo, en el caso con Asperger. Claro que sí. Las personas con Asperger sí pueden llegar a tener un empleo. Tienen que estar siempre vigilados y siempre tienen que llevar acompañamiento probablemente psicológico, psiquiátrico, por esta parte ansiosa que manejan. Conozco a muchas personas con Asperger adultas que realizan perfectamente su labor, sin embargo, son tan perfeccionistas que se les dificulta continuar o el negocio, digamos, fracasa por este perfeccionismo que quieren llevar a cabo. Pero definitivamente pueden ser personas productivas para la sociedad. Las personas con autismo se les puede puede capacitar en alguna área en la que puedan estar ordenando, por ejemplo, latas o refrescos, en fin, sí pueden ser productivos para la comunidad. En el espectro del autismo, el CI puede variar desde muy bajo hasta genio, entonces por supuesto que pueden llegar a tener alguna profesión siempre y cuando se les dé tratamiento o se les apoye, se les dé acompañamiento desde la edad infantil o desde el momento en que se les detecta. Oportuna puede ser a los 5 años, a los 2 años o a los 15 años. Siempre es oportuno intervenirlos e incluirlos en la sociedad. Sabemos de algunas películas, por ejemplo Temple Grandin, que es una persona con autismo que ha hecho todos los establos en Estados Unidos. Ella no es Asperger, ella tiene autismo muy marcado y es perfeccionista. Entonces esas habilidades se pueden aprovechar para que una persona con autismo sea autosuficiente, su autovalidismo sea suficiente como para que cuando sus papás falten no tenga que depender de otras personas. ¿Una persona con autismo sí puede llegar a hablar en algún momento?
Sí, claro que sí, aunque se estima que el 40% de los niños con autismo no va a desarrollar lenguaje. Lo que nos interesa o lo que nos debe preocupar es que se comuniquen, sea la forma que sea, ya sea por señas, ya sea por tarjetas, ya sea por lectoescritura. Muchos lo hacen de esa manera porque casi nacen leyendo. Es la forma en que se tienen que comunicar y por supuesto que la sociedad tiene que estar preparada para ese tipo de comunicación. Si una persona llega con el de la tienda y le da una tarjetita, bueno, la persona de la tienda ya sabe que esa persona tiene autismo y le va a cubrir la necesidad que en ese momento requiere. Generalmente las personas con autismo solo cubren necesidades en cuanto a comunicación se refiere. No van a ser los grandes conversadores, no van a ser los grandes oradores, pero sí se requiere que sean autosuficientes. Nos comentaba en el programa pasado algunas personalidades, sí, o gente del exterior, o incluso personajes ficticios que padecen este tipo de trastornos. ¿Nos lo podría volver a repetir, por favor? Pues se habla de que los grandes genios han padecido trastorno del espectro del autismo, por ejemplo Van Gogh, o Da Vinci, inclusive se hablaba de Steve Jobs. Steve Jobs que se la pasaba aislado en la cochera de su casa uniendo cablecitos, no le interesaba socializar y pues ahorita nosotros somos los beneficiarios de su invento. Generalmente las personas neurotípicas, o sea, normales como nosotros, no llegamos a tanto. Nosotros nos conformamos con llevar la vida, con solventar nuestras necesidades y sin hacer alguna aportación a la humanidad. Las personas con autismo son generalmente las que hacen ese tipo de aportaciones y nosotros somos los que somos beneficiarios. Entonces, si estamos hablando de que 1 de cada 80 nacimientos va a tener autismo, pues pudiéramos hablar de que es a lo mejor un proceso evolutivo del ser humano, porque no hay ninguna anormalidad, simplemente son diferentes y nosotros tenemos que aceptar esas diferencias y saber convivir con ellos. Eso es para lo que nos tenemos que capacitar la mayoría de las personas que no conocemos a personas con autismo. En el caso, bueno, ya nos comentaba algunas de las actividades de los niños con autismo que vienen aquí a la fundación. Y cuando es, por ejemplo, Asperger, ¿cuál es el tratamiento? Las personas con Asperger están incluidas en medio regular. Nosotros únicamente supervisamos probablemente adecuaciones curriculares o supervisamos algunas habilidades sociales que pudieran tener las personas con Asperger. Nosotros trabajamos teoría de la mente. Las personas con Asperger no saben del doble sentido, de la burla, de la mentira. Entonces, de los chistes, entonces en la edad adolescente pueden ser sacados del círculo social precisamente porque no entienden absolutamente nada. Los niños a esa edad dicen albures al 1000% y México es de los primeros. Todos los que vienen de otros países saben que aquí los mexicanos decimos una cosa y queremos decir otra. Las personas con autismo definitivamente el verde es verde aquí y en China y no lo vamos a sacar de ahí, eso lo tenemos que respetar. Sin embargo, los tenemos que hacer entender de alguna manera que una frase puede tener varios sentidos y eso es lo que se tiene que estar trabajando frecuentemente con ellos. Ellos lo van a interiorizar, sin embargo no lo van a practicar, pero van a estar preparados para esta sociedad tan crítica y tan cruel frecuentemente. Empiezan a estar preparados para todo aquello con lo que se pueden encontrar afuera, ¿no? En su misma familia, así etcétera. Es, preparados para la normalidad. Es que es un reto bastante fuerte para ellos, pero sin embargo, afortunadamente existen instituciones como las de ustedes que obviamente, bueno, los capacitan para ello. Sí, es una especie de capacitación para salir al mundo regular, porque si los dejamos en su mundo en donde ya había hablado que es el mismo, ¿no? Pero sin embargo ellos tienden a estar aislados, entonces si los dejamos aislados pues no van a conseguir aprendizaje,
no van a saber cómo se comporta la sociedad y no van a saber moverse dentro de esa sociedad. Digamos que es el mismo mundo, pero desde una percepción diferente. Así es. Bien, pues ahora nos encontramos con la señora Cecilia Vázquez, que bueno, es una de las mamás que participan activamente aquí en la fundación, puesto que uno de sus hijos, bueno, presenta a este trastorno. Hola señora, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. Bien, gracias. ¿Cuál ha sido su experiencia aquí en la fundación, el tratamiento hacia con su hijo, la participación que usted tiene activamente? Pues ha sido una experiencia muy buena llegar aquí porque pues yo no conocía aquí, una doctora me la recomendó y la verdad ha sido muy muy buena porque mi niño ha avanzado bastante. Yo lo he notado que él ha avanzado mucho. Cuando él era un poquito más pequeño, era un bebé yo lo veía totalmente normal, pero empezó a tener retrocesos. Él dejó de hablar, dejó de avisarme del baño y así muchas cosas. Entonces nosotros acudimos con una doctora y fue ella la que nos recomendó acá y llegamos acá y pues sí, gracias a Dios mi niño otra vez empieza a hablar, ya me empieza otra vez a avisar del baño, empieza a convivir ya con la gente y sí, la verdad sí ha tenido muchos cambios, beneficios acá. Ha habido una mejoría. Muchos, bastante, sí. ¿Hace qué tiempo fue que ustedes llegaron aquí a la fundación? Pues nosotros llegamos, a mi niño apenas le diagnosticaron la enfermedad en enero y nosotros llegamos aquí a finales de febrero, principios de marzo, más o menos, no recuerdo bien, pero más o menos por esas fechas de este año. O sea que un poquito más de medio año. Más o menos, sí. ¿Y cuáles han sido ya nos marcaba algunos, pero los cambios que más marcados que usted puede notar? El habla, sí, porque él ya casi no hablaba y ya ahora ya se comunica más. Sí. La convivencia con otros pequeños, ¿cómo ha favorecido a su hijo? Sí, también lo ha ayudado bastante porque él incluso una pelota no sabía él botarla o jugar con. Ahora ya, apenas empieza, pero ya convive con otros niños, ya empieza a aventar la pelota y los sonidos, porque a él le daba mucho coraje, le molestaban los aplausos, él no toleraba los aplausos, ahora ya. Incluso él ya aplaude, sí, ya le da gusto y él solito aplaude y antes no quería. ¿Y cuál ha sido, la razón particular de que usted se encuentra constantemente aquí en la fundación, conviviendo, aportando, apoyando? ¿Qué la motivó a esto? Bueno, yo aquí estoy, más que nada por mi niño, porque yo todo lo que esté para bien para mi hijo está bien. Luego yo aquí estoy, yo apoyo a la maestra aquí con la fundación a hacer eventos, nosotros tenemos un bazar, yo la apoyo, yo aquí me quedo hasta que sale mi niño porque no puedo ir y venir. Y pues sí, ahora sí es por eso que estoy aquí y todo por mi niño, por su bien, estar aquí. Estamos tanto él como yo, estamos muy encantados de estar aquí. La convivencia con otros papás, con sí, pues sí, también, lo que pasa que casi no veo a los papás, pero sí, con los que, pues yo también he tenido de ellos, de algunos, experiencias bonitas, porque al principio yo no podía, a lo mejor, tener una plática como ahorita con usted, yo no podía, yo me sentía totalmente mal, no podía ni hablar. Ahora ya todas esas personas me ayudaron a aceptarlo, para que yo ayudara a mi niño a aceptarlo y a que yo, pues mi autoestima subiera, porque yo estaba totalmente devastada por lo que me habían dicho de mi niño. Y claro, sí, también me ha ayudado. En esta identificación con otros papás. Con otros papás. Saber que no es únicamente el caso aislado, sino que existen bastantes también. Sí, otros niños igual que mi niño. Sí. Bueno, le agradecemos muchísimo sus palabras. Gracias. Y bueno, pues enhorabuena y que sigan el avance con su pequeño y pues muchas gracias por... sí, gracias. Por gracias a ustedes y a la fundación, a la doctora Gema, porque ella es la que nos ayuda.
Doctora, para dar un resumen y fin al programa también, ¿cuál podría ser a lo mejor los 5 signos o síntomas más específicos para detectar autismo? Básicamente la comunicación, ese no puede faltar de ninguna manera, pero puede acompañarse de alteraciones sensoriales. Estas alteraciones sensoriales, les había comentado, son intolerancia al ruido, intolerancia a algunos olores, el gusto es muy restringido. En general todos los sentidos están alterados, tanto para arriba como para abajo. Puede ser que toleren un golpe que ellos mismos se dan, pero si una persona los toca, se irritan bastante. Otra situación es que sus intereses son muy restringidos. Generalmente los que hablan de elefantes o hablan de dinosaurios o hablan de pelotas. Generalmente tienen un apego raro que no estamos acostumbrados. Los pequeñitos pueden estar con una mantita, con su osito, con su muñeca o su almohada. Los niños con autismo pueden estar con una pala, con una piedra, con un gancho de ropa. Entonces, esas situaciones nos tienen que llevar, nos tienen que ir dirigiendo hacia que pudiera estar dentro del espectro. Otra de las situaciones es que, ¿cuáles? Ya le dije, no socializa, no verbaliza, los intereses restringidos, no tienen la percepción de que algo malo les puede pasar, por ejemplo, si se atraviesan la calle, son muy aislados, no toleran los ruidos, ya lo repetí, bueno, son básicamente eso, resumimos, son aislados, no socializan, por ende, no hablan, sus intereses son muy limitados, su sensibilidad está alterada. Y su poca percepción de peligro. Ajá, la falta de percepción al peligro, todo esto conjuntado, obviamente, un solo síntoma no nos va a decir que la persona tiene autismo, pero si ya juntamos todo eso, podemos sospechar y podemos empezar a intervenir. Independientemente de que posteriormente descubramos que no era autismo, que era alguna situación neurológica o que era alguna situación emocional, podemos lograr que el niño logre su desarrollo armónico, adecuado. Ok, perfecto. ¿También la capacidad para concentrarse es elevada? Si está dentro de sus intereses, claro que sí se va a concentrarse y va a desarrollar lo que más le gusta, solo si le interesa. Si no le interesa, definitivamente va a estar disperso en un grupo regular, se va a salir del salón y eso le va a causar muchos conflictos en la escuela o en cualquier medio regular. Hace rato vimos cómo trabajaban. Los niños no se podían concentrar o no podían hacer lo que se les indicaba porque el medio no era el regular, el de siempre. Este es otro de las características que tienen los niños con autismo, que son extremadamente obsesivos, inflexibles al cambio. Siempre tiene que ser la misma ropa, siempre tiene que ser el mismo camino, los mismos cubiertos, la misma comida. La ansiedad al cambio les afecta demasiado y esto es algo de lo que trabajamos también cotidianamente en esta institución. Perfecto, pues doctora, es toda esta información que nos acaba de brindar, bueno, pues creo que es de gran interés para todos, para toda la sociedad tlaxcalteca. Les agradecemos mucho que nos abrieron las puertas, hacen un trabajo muy noble, ¿sí? Muy loable y obviamente pues las felicitaciones nuevamente. Al contrario, muchísimas gracias porque estos espacios son justamente lo que van a hacer crear conciencia y que los papás dentro de todo ese duelo puedan notar características, si es que ya tienen algún familiar, algún pequeñito con estas características, que no teman al diagnóstico y que se acerquen a instituciones para empezar a trabajar con ellos. ¿Podría brindarnos los datos, la información acerca de cómo tener el contacto con la fundación? Sí, nosotros estamos, el centro educativo está en la calle Volcanes, esquina Bosque de los Encinos, Colonia Ocotlán.
Aquí trabajamos de lunes a viernes, estamos en Facebook, así como Fundación Hans Asperger, estamos en Twitter como @Hans Asperger, el correo electrónico hans-asperger@hotmail.com, el teléfono es 246-46-444-42 y en todos esos... por todas esas vías nosotros podemos comunicarnos con ustedes y podemos acercarlos a esta institución para resolver sus dudas. Bueno, pues una vez más, no me canso de agradecerle, no, doctora. Al contrario, realmente. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias, doctora, y bueno, también gracias a ustedes por vernos, por participar, y bueno, nos estamos viendo el próximo programa, el martes a la misma hora. Hasta luego.